Era, yo creo, como 2019 o 2018 por ahí. Y yo vivía en ese entonces en una pensión estudiantil que tenía un horario muy estricto y si no llegabas a las 10:30 te dejaban fuera y hazle como quieras, ¿no? Entonces esa noche era, yo creo que martes o miércoles, era entre semana. Estaba muy lejos de casa y tenía que llegar, ya eran como las 10, estaba haciéndoseme tardísimo, estaba muy estresada, así que venía de la línea verde corriendo para llegar a la línea rosa y transbordar a la estación donde era mi casa, transbordo en Valderas. Y para las personas que han transbordado allí saben que para pasar de la línea verde a la línea rosa hay un túnel en el que tienes que bajar escaleras porque pues está como a desnivel, ¿no? Entonces ahí voy yo corriendo, no había gente, o sea, había gente en los andenes, había gente en los trenes, pero la verdad es que como que en los pasillos internos de las estaciones no había muchísima gente, había 2 que 3 personas. O sea, a pesar de que iba corriendo desde la línea verde. Todas las escaleras subiéndolas y así, pero tenía mucho frío. O sea, en cuanto me acerqué al túnel, me empezó a dar frío así como desde los dedos, los antebrazos, como si hubiera una corriente, ¿sabes? Pero no había nada de aire. Entonces, cuando sientes frío, empieza a darte un miedo medio extraño. Dirían las morras malditas, sentí como el chicloso sobrenatural. Porque la neta sí, o sea, di un paso dentro del túnel y comencé a sentir algo no está bien. Algo no es normal esta noche. Desde el momento en el que me acerco corriendo a las escaleras para bajarlas y entrar al túnel, sentí como esta ansiedad diciéndote algo malo va a pasar. Me sentí como frío en los antebrazos, pero asumí que pues era mi ansiedad de no llegar a tiempo a mi casa, ¿no? Entonces me metí corriendo al túnel y cuando voy bajando las escaleras alcanzo a ver una señora que tenía sus ojos neta clavados en mí. Eran unos ojos como muy agresivos y me estaba sonriendo, pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa que le rompía la cara. Tenía unos dientes como muy amarillos, verdes, como si estuvieran muy podridos y le faltaban algunos. Y no es como que esté juzgando su sonrisa, solo me dio muchísimo miedo, porque tenía los ojos serios y contrastaba mucho con esa sonrisa muy estridente. Y la vi y, o sea, todo esto pasó en segundos, ¿no? Pero alcancé a pensar en, no quiero pasar junto a ella, no quiero pasar junto a ella. Ya era tarde y si no hubiera sido por la hora y porque neta tenía que llegar o me cerraban la casa, yo creo que tal vez hubiera dado vuelta y me hubiera salido porque me intimidó demasiado. Cuando paso junto a ella hice todo lo posible por no mirarla, clavé la mirada en otro lado y pasé. Subí las escaleras para terminar de salir del túnel, pero me dio muchísima curiosidad. Entonces como que clavé la vista al final del túnel, pasé y todo ese momento, aunque no le vi la cara, yo sentía su mirada súper clavada en mí. Y hasta que volteé a verla antes de salir del túnel, fue que la vi todavía mirándome y ahí comprobé, ¿no? Que todo el tiempo me estuvo observando. Pasaron, pues, ¿qué será? Como 3 meses y yo estaba escuchando podcasts de miedo en YouTube. Ya sabes, un plan bien para pasarla chill. Y en eso vi una miniatura de un video, creo que era de Relatos de la Noche, que decía, ¿la has visto? Y era una señora así como, bueno, la cara como de una mujer sonriendo y el video decía, la mujer sonriente del metro. Dije, nah. Lo apreté, me puse a escucharlo y eran varias historias de personas a las que se les había parecido una señora con las mismas características que la que yo vi. Le conté a mi pareja de ese momento, luego le pasé el video y le dije, mira, es como lo que vi, porque pues le conté a poquita gente, le conté como, oye, me asustaron. A esas personas que les conté les mandé el video y le dije, güey, creo que fue esto. Y después me sentí afortunada porque las historias que escuché sobre la mujer sonriente son muy feas. La gente que es como perseguida por esa ente, y a mí no, a mí solo se me apareció en un pasillo, me miró, bueno, asumiendo que es ella, claro, me miró y me dejó ir, ¿no? Pero no me siguió, no se subió conmigo al metro, yo no sé qué hubiera hecho si me hubiera pasado como esas otras historias. Pero al mismo tiempo y por alguna extraña razón me dio mucha emoción darme cuenta que existía y que vi, porque además me gustan muchísimo las historias de miedo y de fantasmas. Siempre me ha pasado que he escuchado cosas, había
visto sombras, pero siempre como muy, ya sabes, de reojo, nada literal. Y esa fue la primera vez que probablemente vi un fantasma frente a mí. Mi historia favorita de esta ciudad, sin lugar a dudas, es la de la mujer sonriente del metro. Es una leyenda urbana que ha ido creciendo con el paso de los años, más o menos desde 2016, que es la primera vez que yo tengo registro de ella. Y me llama mucho la atención que sea una historia ambientada en el metro, donde millones entramos todos los días, donde sufrimos todos los días, un lugar lleno de energías y además en las entrañas mismas de la ciudad. Eso me parece muy interesante porque además, como te digo, es una leyenda que está desarrollándose, es una leyenda a la que se le van agregando detalles cada vez con cada persona que va narrando un encuentro más. Es acerca de una mujer que se sube en los últimos viajes del día y si te toca ir a solas en un vagón, es muy probable que te la encuentres, o al menos eso es lo que se cuenta, y lo único que va a hacer es sonreírte y acercarse poco a poco a ti hasta que decidas bajarte de ese vagón. Los mitos también van cambiando, las leyendas van cambiando, todo se va adaptando y ahora hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Las leyendas urbanas son la adaptación de justamente de esos mitos antiguos, o sea, sus mutaciones, sus nuevas versiones. Somos un país lleno de gente, de personas que nos encanta contar historias y sobre todo contar historias de miedo. ¿Quién no conoce a alguien que siempre que hay una fogata o una reunión entre amigos, un mezcal, un tequila, te voy a contar una historia de miedo y todos la escuchamos encantados? Mi leyenda favorita es la de Don Juan Manuel, que ahora es la calle de República de Uruguay, pero antes se llamaba calle de Don Juan Manuel o calle Nueva porque fue la primera calle que tuvo alumbrado público en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues la historia ocurre en el siglo XVII, 1600, entonces imagínense, pues la Ciudad de México era muy joven, hay que transportarnos a esa ciudad en la que hay acequias no muy saludables, estos canales donde la gente arrojaba un perro muerto, basura, una ciudad que no tiene luz eléctrica, es una ciudad en ese entonces todavía con farolas de gas en las que volaban las cucarachas y había toque de queda y la gente tenía que irse a dormir muy temprano y donde pasaba el sereno diciendo la hora, ¿no? Y una ciudad que olía mal, todavía huele mal, pero en ese entonces pues más, la luna llena brillando y en ese contexto Don Juan Manuel era un comerciante, un empresario español que vivía acá y que estaba casado con una mujer muy bella y él era muy celoso, muy paranoico y estaba convencido de que su mujer le ponía el cuerno. Entonces un día se le aparece el protagonista de todas las leyendas de la época de la colonia, que es el diablo. Se le aparece el diablo y le dice, yo sé quién es el amante de tu mujer, pero tienes que salir a las 11 de la noche al zaguán de tu casa, el primero que pase, ese es el amante de tu mujer. Entonces don Juan Manuel se alista, espera la hora, se pone su capa, su sombrero, una daga en el cinturón, sale al zaguán de su casa y en efecto viene caminando alguien y don Juan Manuel sale a su encuentro, le clava el puñal en el corazón y lo mata. Regresa a su casa, obviamente en shock porque acaba de matar a alguien, está manchado de sangre, temblando con su daga, y el diablo se le vuelve a aparecer y le dice, ¿qué crees? Me equivoqué, ese no era el amante de tu esposa, pero si sales mañana a las 11 de la noche y ves al primero que pase, ese sí va a ser el amante de tu esposa. Para no hacer el cuento largo, el diablo termina convirtiendo a don Juan Manuel, a través de los celos, en un asesino serial. Y dice, la parte clave de la leyenda, que si hoy en día tú vas caminando por la calle de República de Guatemala, perdón, no es la calle de República de Guatemala, sino República del Salvador. Vas caminando por ahí a las 11 de la noche y se te aparece una figura encapotada y te pregunta la hora, nunca le debes responder son las 11 de la noche porque va a sacar su puñal, te va a decir afortunado el que sabe la hora en que va a morir y te va a clavar su puñal.
lo primero que escucharon los conquistadores cuando se bajaron de sus barcos y llegaron a esta tierra fue historias de fantasmas, ¿no? Nuestra cultura está muy relacionada a lo sobrenatural, es una mezcla desde la época prehispánica de pensamiento mágico, religioso, de superstición. Entonces eso está en el ADN de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanos. Y ya en particular la Ciudad de México, bueno, pues es una ciudad muy antigua, con más de 500 años, como sabemos. Entonces, pues son capas sobre capas de historias, ¿no? Desde historias prehispánicas, como La Llorona, a coloniales, hasta historias que están naciendo ahora, leyendas que se van construyendo con el paso del tiempo, que se siguen desarrollando, y lugares tan emblemáticos como este, por ejemplo. A mí me gusta pensar en la Ciudad de México como un palimpsesto, ¿no? Es como esas pinturas antiguas que le rascaban y había una pintura debajo, y debajo de esa había otra pintura y otra pintura, ¿no? Así es la Ciudad de México. Hace poco, unas chicas de Editorial Porrúa nos mandaron un video, porque grabamos un capítulo ahí muy bonito, nos mandaron un video de lo que grabó un velador en la matriz. La matriz de Editorial Porrúa está a un lado del Templo Mayor, creo que es la calle de Brasil, si no me equivoco. Entonces, en el video que nos mandó, son las 3:33 de la mañana para empezar. Ajá. Y es una toma, hay como de hecho una ventana al tiempo en esa callecita. Y se ve como un ser de humo negro va andando sobre la calle y entra a la librería. Creo que somos tan apasionados de las historias de fantasmas, de terror en México, que incluso consumimos diferente terror al que se consume en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí nos gustan estas historias más familiares, más íntimas, que nos podrían haber pasado a nosotros, esas historias que nos regresan a una reunión en casa de la abuela, cuando de repente nos contaba una historia y los niños dejaban de jugar y se reunían alrededor de ella. Creo que nos gustan estas historias muy familiares, muy íntimas, y que dicen mucho de nosotros, incluso de nuestra estructura familiar. Siento que tiene que ver con que somos latinos, ¿no? En México hay muchísimas historias, venimos de un montón de leyendas que se cuentan y todo, específicamente en esta región, por lo mismo, por nuestros antepasados, por nuestros ancestros y todo esto, creemos que todo el mundo tiene una historia, que si bien te tocó a ti, o le tocó a tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, siempre siento que es una buena forma de juntarte, ¿no? Como que vamos a cenar, vamos a servirnos café y te voy a contar de la vez que me asustaron cuando iba caminando en el monte, o cuando en el trabajo, o cuando siempre hay alguien que tiene una historia. México está lleno de seres sobrenaturales. En cualquier geografía que te encuentres, basta con que le preguntes a tus vecinos, a la gente con la que estás, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuáles son las historias? Para que te encuentren un sinfín de acontecimientos sobrenaturales que con el paso de los años se han vuelto leyendas. Las tradiciones, las leyendas, los mitos, todo esto existe porque detrás de todas estas ideas mágicas, de todas estas leyendas, hay un conocimiento que se debe preservar para todo pueblo, y posteriormente para toda sociedad. Los mitos son una cuestión de identidad, y para México, bueno, ni se diga, en cada lugar, en cada rincón de la República hay leyendas, hay mitos, el callejón, la casa encantada, el callejón de no sé qué, el fantasma que se aparece aquí, el tesoro enterrado, la casa embrujada. La casa de Fidel, una de las casas más embrujadas de la Ciudad de México. Aquí era una casa de las casas antiguas que se hacían para familias grandes, que si tenían 5 hijos eran pocos hijos, tenían un montón. Por eso eran pues construcciones grandes y aparte muy detalladas, muy bonitas. Y pues eran los papás paulatinamente se convirtieron en abuelos, los hijos se fueron yendo y la casa quedó para ellos solos. Ellos tenían un nieto, Fidel, que Fidel perdió a sus papás en un accidente, y pues le dijeron los abuelos pues te invitamos a vivir a la casa nos queda muy grande, y Fidel, más que por elección, pues no le quedó de otra que venirse a vivir con los abuelos. Los vecinos empezaron a cuestionar porque Fidel ya no traía a sus amigos. Pasaban los días y el respiradero no salían luces, no veían a nadie. Pero también algo que se les hizo raro a los vecinos de aquí fue de que la hoja empezaba a acumular, la banqueta empezaba a acumular hojas.
Los abuelitos de Fidel eran de esos abuelitos que mientras más temprano se le iban a barrer, eran más contentos. Pues pasaban los días y la banqueta seguía acumulando hojas. Fidel no traía a sus amigos, los vecinos empezaron a preguntar si habían salido de vacaciones, si no sabían si se habían ido de la ciudad. Pasaron más días, insistieron, la policía aceptó en intervenir en el lugar, en abrir a la fuerza la puerta, y ¿qué creen? Los vecinos tenían razón. Entraron y lo primero que percibieron fue el aroma de la muerte, y en la parte de arriba, en la recámara, estaban los abuelitos de Fidel, desnudos, cada uno con una estaca en el pecho y un mensaje que decía: discúlpeme señor, no puedo dejarlos con este dolor, y en el baño estaba Fidel ahorcado. Como muchas historias de casas embrujadas que hemos visto, inician por nota roja, y esta no fue la excepción. Pasaron los años, la casa quedó abandonada y entraban a hacer ritos satánicos. Una señora que se llama Patricia heredó la casa. Ella era nieta, era de estos abuelos, era prima de Fidel, y por alguna razón ella se quedó con la casa. Sabían muy bien lo que había pasado aquí con sus abuelos, lo que había hecho su primo, pero a ella no le importaba. Querían llegar a vivir aquí a la gran ciudad en la década de los 90, y pues un día llegaron. En la noche se instalaron en la sala, ya listos para dormir. Nada de que sonaba y uno salía corriendo, no. Si uno empezaba a percibir los sismos, y lo primero que hacía era asomarse por la ventana. Y si veías que otros vecinos estaban asomando por la ventana o estaban saliendo a la calle, quería decir que efectivamente estaba temblando. Pues no, nadie estaba afuera. Pero en eso se dio cuenta la señora Patricia que no estaba temblando la tierra, no estaba vibrando el suelo, sino que los muebles eran lo que se estaba moviendo. Se le hizo raro, se espantó. En eso volvió a ver al esposo, y detrás de su esposa había un gran ente, una sombra negra. Llamaron a la patrulla, llegó la patrulla, la señora Patricia como pudo les explicó. No, pues es que heredé la casa, pero estaba temblando y no estaba temblando, y detrás de mi esposa había un gran ente, y ay sí señora, sí. Se metieron a la casa y se cuenta que se escucharon 2 balazos y salieron corriendo los policías. Volvió a entrar otra pareja de policías y también salieron corriendo. Algo había ese día en esta casa que no quería visitas, y pues ya nadie quiso volver a entrar. Se cuenta que la señora Patricia y su esposo dejaron sus cosas adentro, y la policía lo que les dijo fue de que ellos no tenían jurisdicción en estos casos, y lo más que podían hacer por ellos era llevarlos a casa de algún familiar. La casa volvió a quedar abandonada otros años, no la podían vender, no la podían rentar, era pues una casa que estaba pues casi como la estamos viendo nosotros. Y a la señora Patricia y al esposo se les ocurrió pues contactar al señor de la mano peluda, ¿no? Ese señor famoso del radio que pues solucionaba o hacía limpias o veía qué era lo que pasaba con las propiedades o los lugares embrujados. Y así fue, lo contactó, le contó todo lo que había pasado en esta casa, con sus abuelos, con su primo, que la gente se metía a hacer ritos satánicos, lo que a ellos les ocurrió cuando vinieron a ver la casa, a los policías, y el señor Sáenz dijo, pues bueno, accedo, vamos a ver qué es lo que pasa en la casa. Y esa grabación quedó grabada y está en YouTube, la pueden escuchar. Y todo lo que cuentan allí nos pasó a nosotros cuando entrábamos aquí. Aquí nos espantaron de lo lindo durante varios años, de lo lindo, varios se me desmayaron, unos se me cayeron, otros lloraban. Antes podíamos entrar, entramos durante varios años a esta casa, pero ya la vendieron, van a construir, y el nuevo dueño no quiere saber nada de tours. Ni modo. Incluso las historias de fantasmas no han podido escapar a la gentrificación, a sacar provecho de todo, y pues es parte de lo que estamos viviendo. Las casas que se usan o en las que se cuentan historias no escapan a esta vorágine inmobiliaria, pero es una lástima, pero es la realidad que estamos viviendo en la ciudad. Es muy delicado el tema de la preservación de la memoria en la Ciudad de México. Ha sido la ciudad de la destrucción, no solo por todos los cataclismos, inundaciones, terremotos, incendios que ha sufrido desde su fundación, sino porque quienes se han encargado de gobernarla a lo largo de los años no han conservado la memoria y se han destruido una cantidad escandalosa de edificios muy importantes, ¿no? Creo que la forma más sencilla de preservarlas es contándolas, es interesándonos, acercándonos a nuestros abuelos, a nuestros padres y madres, para tener ese registro de las historias que, si no nos las cuentan a nosotros, son historias que van a morir, y si no las contamos nosotros, son historias que van a morir con nosotros. La única forma de mantenerlas vivas, de mantener vivo ese momento en la historia de una familia, en la historia de una ciudad, es
contándolo, aunque sea a través de historias de fantasmas. E ir y preguntar a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a tus tíos, ¿no? Porque tienen historias. Y al final, si bien lo que luego nos enseñan en la escuela son las historias más comunes, ¿no? La Llorona, que el duende, que no sé qué, o sea, como que todo mundo nos sabemos por general las mismas historias. Pero dentro de cada familia hay historias, porque cada familia tiene sus propias historias, ¿no? Todo esto nos da una identidad como mexicanos y viene desde la época prehispánica. Para hablar de la Ciudad de México, bueno, los mexicas contaban también muchas historias, entre ellas están los presagios funestos que después rescató León Portilla en la visión de los vencidos. Los presagios funestos, que eran 8, eran historias que se contaban que anunciaban la llegada de los conquistadores. Entre esos presagios funestos estaba la génesis de la Llorona, la mujer que iba diciendo: mis hijos, ¿a dónde los habré de llevar? Porque ya se estaba profetizando la caída de Tenochtitlan. Y de ahí muta a la Llorona que conocemos de la época de la colonia, con su vestido vaporoso que flotaba sobre el lago llorando a sus hijos. Pero la Llorona es la Ciguateteo de la época prehispánica, de los mexicas, la mujer muerta en parto, que se aparecía en el cruce de caminos con el rostro descarnado para asustar a los incautos. La Llorona ha existido desde hace mucho, acompañando a la humanidad entre culturas que nunca se tocaron, pero que tenemos historias muy similares al respecto. Y hay quien hoy en día, gente perfectamente cuerda, absolutamente convencida, te cuenta: yo he escuchado en las madrugadas el lamento de la Llorona. Es el origen de la Ciudad de México. Y también desde un punto de vista muy maternal, de protección, porque la mayoría de las veces se cuenta que la Llorona puede advertirnos de un suceso violento que está por ocurrir o de una tragedia que está a punto de pasar. Un instinto humano que es el encontrar una explicación a lo que no la tiene, y muchas veces lo hacemos a través de estas historias. Y qué mejor pensar que algo nos advierte de algo que está a punto de pasar o que algo está ahí para protegernos. Muchas historias que nos han mandado son de, por ejemplo, gente que no alcanza a despedirse, gente que muere de maneras trágicas, que no alcanza a llegar a casa y a veces está en este loop de querer volver a casa, ¿no? Pues nos hemos encontrado con historias que nos cuentan que tienen que ver mucho de la actualidad con lo que se vive en esas ciudades, ¿no? Muchas historias que tienen que ver con violencia, con feminicidios, y que son apariciones de mujeres o de personas que tuvieron un fallecimiento muy trágico, ¿no? Entonces ya están buscando como una ayuda, ¿no? Entonces hemos ido descubriendo cosas que son muy terroríficas en el sentido sobrenatural y muy terroríficas también de lo que pasa ahora con la violencia en sí, porque pues al final un fantasma es un alma en pena, ¿no? Es un alma que no puede descansar, que busca comunicar un mensaje, que vayan a decirle algo a alguien, ¿no? Como que dar un último mensaje, que le pongan luz, que le ayuden a trascender. Yo creo que nuestras historias de fantasmas en los próximos años, que van a representar lo que estamos viviendo ahora, van a ser muchas historias de pueblos fantasmas, literal, o sea, de los pueblos que deja la gente porque el narco se apodera de ellos, donde nada más quedan los perros y los animales. Son historias terribles y no sé, son historias que van a estar allí en el futuro y representando el momento de México por ahora. Y una violencia que ha ido creciendo, que cada vez tenemos más cercana. Creo que cada vez hay más gente que ha sido tocada por esta violencia, y eso de forma indiscutible se va a ver reflejado también en las historias de fantasmas, de apariciones, de brujas que contemos en 10, 15 años, donde este México violento, este México que nos asusta por muchas razones, va a ser el escenario. Y creo que lo interesante de esto siempre es que el hablar de estos temas es, para un país que es tan violento como México, desde siempre, desde su fundación, que fue una fundación muy sangrienta, por supuesto,
nos ayuda a lidiar con eso. Yo creo que los mitos, que lo macabro, que nuestra relación con la muerte, con las leyendas, con lo sobrenatural y el interés también que hay por los crímenes reales y por la gente por conocer de estos crímenes y lo que se dice y lo que ocurrió, son géneros todos ellos muy exitosos en México, es justamente porque necesitamos una manera de lidiar con esta violencia, y muchas veces es a través de estos mitos, de estas leyendas o de las crónicas de los crímenes reales, porque lo peor que nos puede pasar es mirar a otro lado, hacer como que esta violencia no existe, y creo que estos mitos nos ayudan a entender a su manera esta violencia, de dónde viene, y mediante ese conocimiento también combatirla, cada quien desde su trinchera. Disculpe, ¿usted ha escuchado de la leyenda de la mujer sonriente del metro? No. ¿No? Es que dicen que se aparece en esta línea, pero... Pero ya hasta 3 de la mañana, que es la hora, 2:30, 3 de la mañana es cuando aparece. Ah, ¿sí? ¿Le ha tocado ver algo como...? Sí, realmente sí. Sí, aquí sí espantan. Es la línea del metro, sí, pero tiene cierto horario. Ah, o sea, más en la horario madrugada. desde 2:30, 3:30. Es el horario normal. En Talismán, la niña que aparece jugando. Ah, ¿sí? Ahí jugué con... aparece un globo y hay que seguirlo. No es miedo, sino pues, tener respeto a los difuntos, eso es todo. Eso, pero... Es todo. Témele más a un vivo que a un muerto, dicen por ahí.